Bien, nos habíamos quedado aquí para crear un documento nuevo, archivo, luego clic nuevo, luego clic en documento en blanco y con el teclado es control U. Ahí está. Esa es la combinación de teclas que te va a permitir rápidamente crear un documento en blanco. Anoten por favor y vamos a crear uno. Control U, lo voy a hacer directamente con el teclado. Vamos a colocar acá segunda práctica de Word. Segunda práctica de formatos mejor. ¿Ya? Así, colocan como título en mayúscula. Presionamos Enter, colocamos igual RAM y vamos a colocar igual 5,4 de esta manera. ¿Ya? Aquí vamos a aplicar algunos formatos más y vamos a practicar método abreviado. ¿Ya? Vamos a aplicar algunos formatos más y también vamos a aplicar métodos abreviados. Apunten, crean su documento en blanco y coloquen ese título y ese texto falso. Listo, Enter. Ya tengo mi documento de 5 párrafos, ¿verdad? Entonces empezamos con el título. ¿Verdad? Vamos a colocarle aquí segunda práctica y empezamos con el título. Título. Al título le vamos a aplicar una fuente eh, Arial, Arial nada más, tamaño 14, color azul. Vamos a estilo doble subrayado. Doble subrayado de color verde. Y luego lo vamos a alinear centro. Y le vamos a dar un expandido, ¿ya? Vamos a expandir el texto, 3 puntos. Expandir significa separarlo, ¿ya? Eh, separar el texto, abrirlo un poco más. Eso ya ahorita te explico cómo es. Anoten ahí. Por ejemplo, si nosotros queremos aplicar la fuente con un método abreviado, existe un método abreviado estándar, ¿ya? Porque existe otro método abreviado Microsoft que ya también te voy a explicar. En el caso del método abreviado estándar, es un método abreviado que funciona en todas las versiones de Word en este caso, ¿ya? A eso se le llama método abreviado estándar. Si tú presionas Control más Shift más F, Control Shift F, eh, te va a llevar directamente a la opción de fuentes para que tú puedas buscar una fuente utilizando el teclado. ¿Ya? Anoten por favor y ahí lo vamos a poner en práctica. A ver, miren. Control Shift F, a ver, voy a poner, porque a veces este es Control Shift T. Sí, Control Shift F, ¿ya? Listo, entonces empezamos. O ahí anoten por favor, a ver, ahí está.
¿Listo? Anotado. Ahora sí. Vamos a poner en práctica. Seleccionamos el título. Ya ustedes saben cómo seleccionar. Ustedes saben que para la fuente nos vamos acá con el mouse, acá buscamos Arial, ¿no? De esta manera, o puedes escribir inclusive, ahí está, la fuente. Ahora, eso es fácil. Ahora vamos a practicar un poco el teclado. Cuando tú utilizas el teclado, pues el objetivo es que todo lo hagas con teclado, ¿no? Mire, si yo quiero cambiar la fuente utilizando el teclado, presiono la combinación de teclas, te lo voy a anotar primero acá. Control, Shift, F. Control Shift F es la combinación de teclas que ustedes deben presionar para llamar a este comando, ¿no? Control Shift F. Listo. Al presionar esa combinación de teclas, Control Shift F, te lleva a esta ventana. Trata de no usar el mouse. Entonces aquí en esta ventana tienes que escribir el nombre de la fuente. O utilizar las flechitas del teclado, porque el teclado tiene sus flechitas. Esto, estoy hablando de estas flechas de abajo, estas de acá, mire. El acto también tiene sus flechitas. Utilizando las flechitas del teclado tú puedes buscar, mira, ve. Ahí estoy buscando, ¿eh? De esa manera puedes buscar la fuente utilizando el teclado. O puedes escribir, por ejemplo, Arial y presionas la tecla Enter. Y listo, jóvenes. De esa manera ya cambié el tipo de letra. Vuelvo a repetir, miren. Control Shift F. Voy a colocarle otro tipo de letra. Voy a colocarle, por ejemplo, Algerian. Algerian. Ahí está, lo escribí. O con las flechitas del teclado busca. Enter y ya cambié el tipo de letra. Entonces, eso es un método abreviado. Ahora, si a ti se te hace un poco difícil, ¿no? En los métodos abreviados, pues practícalo. Ya tienes una opción con el mouse, eso es fácil, ¿no? Tú puedes trabajar de esa manera. Pero practica también con el teclado, siempre es bueno saber. Siempre es bueno saber. Bien. Nos pasamos al tamaño. En el caso del tamaño también hay un método abreviado que se llama control más shift más M más M. Ahorita lo vamos a poner en práctica. Control shift M nos permite eh, llamar, en realidad va a llamar a esta misma ventana, pero se va a enfocar en lo que es el tamaño de la fuente, ¿no? A ver, vamos a poner en práctica. Tamaño 14. Tú sabes que aquí puedes ir y buscar 14, eso ya lo hemos practicado. Ahora, con el teclado, Control Shift M, ahí está, ¿ven? Escribes el número 14 y presionas Enter. Escribes 14, Enter. Y de esa manera hemos podido usar el teclado y cambiar el tamaño de la fuente. Bien, jóvenes. Ya está. Control Shift M. Escribes el número, por ejemplo, voy a dar 16, Enter y le cambié el tamaño a la fuente. Preguntas hasta ahí. Lo van practicando, ya les salió o no les ha salido, se les hace difícil. Preguntas. A ver, ¿alguien desea hacer una pregunta? Está bien, profe. ¿Todo bien? El resto practiquen, ¿no? Quiero que lo practiquen ahorita. Seleccionen su título
y hagan esos métodos abreviados y comprueben si les funciona, no les funciona. Ya sabemos usar el mouse, ahora vamos a trabajar un poco el teclado. Hay comandos que no hay método abreviado, como el color azul, el color de la fuente. No se puede aplicar un método abreviado estándar. Solo podemos utilizar el método abreviado de Microsoft. ¿Ya? ¿Cómo es el método abreviado Microsoft? Te lo voy a explicar. Mira, normalmente con el mouse es aquí y le aplicas, ¿no? Escoges el color, ya tienes, ya está. Eso es totalmente fácil. Ya tú sabes que acá es color de la fuente. Método abreviado no hay. Método abreviado Microsoft sí existe y por ahí puedes llegar a ese comando y lo vamos a practicar ahorita. Cuando tú ves que un comando no tiene método abreviado estándar, recurre al comando Microsoft. ¿Cómo se activa? Primero presionas Alt. La tecla Alt, jóvenes, es esta tecla. La tecla Alt es esta tecla. ¿Ya? Es este de acá, miren. Esta es la tecla Alt. La tecla Alt, ¿ya? Entonces tú presionas la tecla Alt y automáticamente se activa un método abreviado de esta manera, mira. Y quiero que me ayuden. Al presionar Alt, arriba aparecieron unos números y unas letras. El color de la fuente se encuentra en la pestaña Inicio. Para acceder a la pestaña Inicio, ¿qué letra debo presionar? A ver, ¿cuál es la letra que debo presionar, jóvenes? A ver, ¿cuál es el método abreviado? Estoy esperando. ¿Qué letra es la que debo presionar? Miren arriba, yo quiero acceder a la pestaña Inicio. ¿Cuál es la letra que debo presionar? La O. La O, jóvenes, la O, por favor, participe. Si yo les pregunto, es algo que está ahí, que se nota. O, miren, ahí está la O. Entonces tú debes presionar O. Y te lleva a todos los comandos y cada uno tiene una letra o un número. Para llegar a al color de la fuente, ¿cuál es el número o la letra que debo presionar? ¿Qué dice? Para el color de la fuente. ¿Cuál es el número que debo presionar para el color de la fuente? 00 creo que dice el profesor. O Do. do, Do. do, do es, Do. ¿no? Do es. Exactamente, No, no, do. no. Ujú. Entonces yo escribo DO. Y miren, ya estoy dentro de este comando. Ojo, no les estoy haciendo el Word difícil. Ya sabemos que con el mouse ahí vas, haces clic, cambias color. Ahora lo que estamos practicando es cómo usar el teclado, ¿no? O un método abreviado para poder acceder a esos comandos. En el caso de método abreviado estándar no existe. Entonces yo debo recurrir, no existe en este comando. Entonces debo recurrir a otro método abreviado de Microsoft que sí me permite acceder a todos los comandos. Con las flechitas del teclado tú puedes bajar, mira, bajas con las flechitas del teclado y ahí encuentras el color y presionas Enter y ya le aplica. Bien, eso es el método abreviado Microsoft. Voy a volver a hacerlo. Se presiona Alt para activarlo. Se presiona la letra para acceder a la pestaña. O en inicio es O.
Ahora se presiona la letra o números que representa el comando. Si es color, do. Y ahí puedes escoger el color y enter. Y de esa manera estamos aplicando color de fuente utilizando el teclado, jóvenes. Utilizando el teclado. ¿Eh? ¿Preguntas sobre este método abreviado? ¿Se entendió? ¿Alguien desea preguntar algo? ¿Lo entendieron, jóvenes? Se presiona al y luego ya se sigue el procedimiento que te indica el mismo asistente de este método abreviado. Pero lo importante es que quiero saber si es que lo están entendiendo o no. ¿Entendieron? Profe, ¿lo Bueno, puede repetir? vamos a repetirlo, miren. Y eso es a cualquier comando, ojo. Tú tienes que seleccionar tu texto, ya sabes. Presionas la tecla AL. Ya sabemos quién es la tecla AL, la que está al lado izquierdo de la barra espaciadora. AL. Y arriba aparecen unas letras. Inicio es la letra O. Mira bien acá, mira, ahí dice inicio O, dice, ¿no? Entonces tú tienes que presionar la O. Y listo, ya estás dentro de inicio. Y ahora aquí tú tienes que presionar el número o la letra que representa el comando. Por ejemplo, si me piden resaltado, ¿qué letras tengo que presionar? ¿Se ve? ¿Se nota? Dice Resaltado, ¿qué letras tiene? L, o 11 creo. L1, ¿no? L1 creo. L1. No, I1 es. I1. ¿Ya? Exacto. Entonces, esos caracteres debo presionar y acceder ahí. Por ejemplo, si quiero aplicar efecto de texto, ¿qué letra debo presionar? ¿Mm? Si quiero aplicar efecto de texto. ¿Cuál es la letra que me permite acceder ahí? Efecto de texto es esa A media de color azul. La G. La G, exacto. Bien, jóvenes, entonces yo voy así, ¿no? Al O, y por ejemplo, si quiero cambiar colores la de O, presiono esta, con las flechitas del teclado, escojo el color y enter, nada más. Por eso es que les digo que practiquen junto conmigo, y de ahí ustedes solos ya deben practicar más. Bien, continuamos. Cualquier cosita pregunten. Dice estilo doble subrayado, ¿ya? De color verde. En el caso del subrayado, la combinación de teclas del subrayado clásico o básico es control más S. Control más S. Esa es la combinación del subrayado clásico, ¿no? O el estándar. Y si yo quisiera acceder al doble subrayado o al color del subrayado, sí, yo tengo que acceder de otra manera. Vamos a comprobarlo. ¿Listo? Vamos a comprobar. A ver, vamos a presionar control S, que le estoy colocando acá, que dice que es el subrayado clásico, y vamos a ver qué sale, ¿no? Ahí está. Y salió un subrayado. Ahí está. Ese es un subrayado clásico, jóvenes, ¿no? No es nada especial el subrayado clásico. Pero si yo quiero acceder al doble subrayado y al color del subrayado, ya es otra cosa. No hay método abreviado estándar. Tendría que recurrir al método abreviado Microsoft. Entonces lo volvemos a practicar.
¿Cuál es la combinación de teclas para acceder a este método abreviado de Microsoft? ¿Cuál es la tecla que debo presionar primero? A ver. Para acceder al método abreviado Microsoft, ¿cuál es la tecla que debo presionar primero? Al, jóvenes, al. No se olviden. Miren, voy a explicar nuevamente. A veces la intención de uno es enseñar un poco más, pero a veces eso confunde al alumno. Entonces vamos a explicarlo bien acá. Me han pedido que le explique un subrayado, ¿no? Con el mouse es facilito, le haces clic acá. Este comando, ya está. Ya tiene un subrayado. ¿Va? Con el teclado es control S, pero le aplica un subrayado básico, clásico. Control S subrayado. Ya te lo noté. Ahora, si yo quiero escoger un estilo, debo recurrir al método abreviado estándar, ¿no? Y con el mouse es esto, ¿no? Si yo quiero recurrir a un estilo, le haces clic acá y escoges el estilo. Y ya está. Pero estamos practicando teclado. Si yo quiero recurrir a un estilo de subrayado sin usar el mouse, presiono la tecla Alt, que es para activar el método abreviado Microsoft, ahí está. Luego hay que presionar una letra para acceder a la pestaña. En este caso, inicio es la letra O. Ya presioné la O, miren, ya accedí a inicio. Y el subrayado, ¿qué número es? A ver, ¿lo ven? ¿Qué número tengo que presionar para acceder al subrayado? A ver, La jóvenes, 3. el 3, ¿no? Entonces presiono 3 y se abre automáticamente la ventanita y con las flechitas del teclado puedes escoger el estilo que quieras. Si quiero doble, ahí presiono Enter y tengo que volver a entrar para cambiarle color. Nuevamente, al o 3 y me voy acá a color. Color, por ejemplo, también tiene un método abreviado ahí, mira, la S. Donde dice color de subrayado, S dice, ¿no? Entonces presionas S y acá con las flechitas del teclado vas escogiendo el color. Enter. Y listo, jóvenes. Eso es el método abreviado. ¿Ya? Ahora, si no te acostumbras o no tienes ganas de aprender estos métodos, bueno, utiliza tu mouse, ¿no? Que es fácil. Y acá escoges el color y el estilo. Pero te recomiendo que lo practiques. Siempre es bueno saber métodos abreviados en Word. Listo. Alinear centro, dice. En el caso de alinear centro también tiene su método abreviado estándar. En este caso sí es estándar. Estándar es directo. Es control más T. Control T es el método abreviado para centrar un texto. ¿Ya? Anoten ahí. Control T es el método abreviado para centrar. A ver, miren. Centrar. Ahí, clip. Bien, jóvenes, vamos a aplicar el centrado, ¿ya? Entonces, seleccionamos. Si no te acuerdas del método abreviado, acá está el botón. Y si es que ya tienes práctica, y yo creo que más rápido que presiones Control T, ¿no? Conforme vas escribiendo, seleccionas Control T, ¿no? Es algo rápido, ya depende de cada uno. Yo te estoy explicando los métodos abreviados también. Ahora nos pasamos al siguiente. Expandir el texto 3 puntos. Esto sí lo vamos a hacer con el mouse. Se puede llegar ahí con un método abreviado, pero es un poco más, muchos pasos.
¿no? Entonces, en ese caso ya no es recomendable, ¿no? Hacerlo mejor es hacerlo con el mouse. Y mucha atención a lo que voy a hacer. Cuando nos piden aplicar un espaciado expandido a los textos, me voy acá, abro la fuente, este botoncito se llama cuadro de diálogo fuente, este de acá, cuadro de diálogo fuente, ahí debo ingresar para acceder a este comando, mira, aquí, cuadro de diálogo fuente, haces clic. Tiene su método abreviado, esta vez. Control M. ¿Ya? Puedes acceder con Control M. Haces clic ahí. Avanzado. Luego te tienes que ir avanzado. Y acá dice espaciado. Vas a escoger, acá haces clic y vas a escoger expandido. Espaciado, expandido. Y vas a aceptar. Mire cómo lo separa, ¿no? Pero antes de aceptar hay que colocar, nos han pedido 3 puntos acá. A ver. 3 puntos. 3 puntos. Y vamos a aceptar. Y ya está, miren cómo el texto se ha separado, ¿no? Se abre un poco más a lo normal que encontramos ahí. Bien, vuelvo a repetir. Eh, tienes que abrir el cuadro de diálogo fuente. Tienes que irte a avanzado. Esta pestaña se llama avanzado. Espaciado, expandido. Y acá colocamos 3 puntos. 3 puntos. Y vamos a aceptar. Y listo, jóvenes. Eso es eh, expandir, ¿no? Estoy explicando porque en las prácticas también va a venir eso. Eso es expandir. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Preguntas? Todo claro, profe. ¿Listo? Bien, entonces Todo está continuamos. claro, profe. Continuamos. ¿Qué más? A ver. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Esto para llegar a este punto, Control M es el método abreviado, pero no te lleva exacto ahí, ¿no? Ya tienes que seguir algunos pasos más. Pero igual te lo voy a colocar. Bien, nos pasamos al primer párrafo y con eso terminamos también, ¿ya? Ya la próxima clase estamos sentando lo que es viñetas, bordes y sombreado, insertar imágenes, formas, todo eso. Esto es la parte que tú ya debes manejar, es la parte común. Entonces colocamos primer párrafo. Fuente. Vamos a colocar fuente, a ver, alguna fuente conocida, que no me acuerdo. Calibrí, creo que ya tiene Calibrí. Los textos por defecto, a ver. Sí, ya tiene Calibrí. Vamos a colocarle nuevamente entonces la fuente Verdana. Eh, tamaño 2. Lo vamos a alinear justificado. Y le vamos a aplicar un interlineado 1.5. Interlineado 1.5. Bien, anoten ahí.
Listo, lo aplicamos. Eh, Seleccionamos el primer párrafo. Verdad está aquí. O puedes presionar Control Shift F, que es el método abreviado. Tienes que regresar acá a fuente, pues, ¿no? Y ahí escribir el texto. Acá, ¿no? Verdana. Ese es el método abreviado. Control Shift F, no te olvides. O acá, puedes hacerlo también con el mouse, Verdana. Y Enter. Y listo. ¿Qué más? Tamaño 12. Método abreviado, Control Shift M. 12, Enter. O te puedes ir aquí y escoger con el mouse el número 12. Alinear justificado. Justificado. El justificado, su método abreviado estándar es control más J. ¿Ya? Control J. Control J es el método abreviado. Entonces, o haces clic aquí, que es este justificado, ¿no? Ahí está, ¿ven? O control J. Ahí está. No te olvides. Control J. Anote tus apuntes siempre. Y el interlineado, jóvenes, el interlineado es un estilo que te permite separar las líneas de texto que tiene un párrafo. Ese es el interlineado. Existen varios tipos de interlineado, por ejemplo, el 1.0, el 1.15, el 1.5, el 2.0, 2.5, 3.0, así, ¿no? Y si quieres aplicar métodos abreviados, solo existen para 3 métodos abreviados estándar. Por ejemplo, si tú presionas control más 1, este es el interlineado 1.0. Si presionamos control más 5, es el interlineado 1.5. Y si presionamos control más 2, es el interlineado 2.0 o doble. Esos son los métodos abreviados, ¿ya? Pero igual te voy a enseñar con el mouse ahorita. Empezamos, a ver. Nos han pedido un interlineado. Entonces seleccionas tu párrafo y el interlineado es este. Este es el comando. Se llama interlineado, pero aquí en Word, en este comando se llama espaciado entre líneas y párrafos. Ahí está, ¿verdad? Pero en realidad se llama interlineado. 1.5, mira. Ese es el interlineado. Y si te das cuenta, se abre. Las líneas de un texto se van separando. Se van separando. Si nosotros le damos interlineado doble, se va separando más, 2.5 más, 3 más, ¿no? Mira, a eso se llama interlineado. Vamos a aplicarle el 1.5 y vamos a practicar con el teclado, mira. Con el teclado 1.0, control 1 es el 1.0, mira, control 1. Es como se pegó, ese es el 1.0. Control 5 es el 1.5, mira, se separó. Y control 2 es el doble, ahí está. Y si no te acuerdas los métodos abreviados, acá vas a seleccionar el interlineado. ¿Bien, jóvenes? Bien. Entonces, creo que por hoy día ahí nos vamos a quedar. Seguro también ya estarás cansado. Anda, lo que quiero que hagas hoy día es que me envíes esta primera práctica, que es la que ya guardamos, ¿no? Me lo envías y la próxima clase, ojo, no creo que ya me pase lo mismo de perder por el tráfico ese tiempo.
ya vamos a hacer 4 reuniones para poder avanzar un poco más, ¿ya? Vamos a empezar más temprano para terminar exactamente las 10:15 por ahí, ¿no? Para que tú también no te sientas cansado ya muy tarde. Bien, ¿alguna pregunta antes de finalizar la clase? Me envían sus trabajos, por favor, para poder ya ir calificando. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Nada de preguntas? Todo bien, profesor. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Vamos aprendiendo. Traten de Bien. practicar. No se olviden que también deben practicar la escritura, escriban cualquier cosita. Y la única recomendación bueno, ya la próxima clase les voy a explicar mejor con tranquilidad. Ya se va a acabar ahorita la reunión también. Y ya la próxima con tranquilidad. Algunos tips de escritura que quiero también mencionar. Bien, buenas noches con todos, que tengan un bonito domingo. Nos estamos viendo el próximo sábado, por favor. Traten de no faltar y siempre estar presentes en clase y participar. Buenas noches con todos. Ya. Buenas noches, profesor. Buenas Nos noches, vemos. profesor. Buenas noches. Le estoy enviando la tarea en Classroom. No, el WhatsApp me envían, ¿ya? Ya, ya, profesor. Ya listo.